Tengo el gusto de que estés el día de hoy aquí con nosotros, la doctora Estela Ruiz, investigadora del Centro de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Bienvenida al CIDED. Antes que nada, todo un reconocimiento de mi parte a toda tu trayectoria de muchos años con relación al tema de los ingenieros. Platícame, Estela, ¿cómo es que llegas a este tema de investigación? Que me comentes algo al respecto y sobre el contexto en el que tú decides tomar o investigar sobre el mismo. Qué bueno que me haces esa pregunta, porque me hubiera gustado también plantearlo en la presentación, pero por la falta de tiempo no me lo permitió. Yo tuve en el 1990 tuve la oportunidad de colaborar con el departamento encargado de la Secretaría de Educación del Estado de México de diseñar el primer tecnológico de estudios superiores, es decir, el primer instituto tecnológico descentralizado en el país. Y yo prácticamente hice toda la parte académica, desde la definición de carreras, contratación de personal, pero también hicimos previamente investigaciones, estudios con los representantes de empresas y con los empresarios del Club Rotario que existía en ese entonces, sobre qué especialidades de la ingeniería, porque ya sabíamos que iban a formar ingenieros, pero no sabíamos en qué especialidad. ¿En qué especialidades? Bueno, pues nos daban su opinión de acuerdo al sector productivo, al giro de la empresa, y en estos planteamientos, en estos comentarios que nos hacían los empresarios, nos decían, equiparaban la formación que recibían los egresados de instituciones públicas, la UNAM, el Politécnico, respecto de otros egresados como el de la Universidad Iberoamericana y el de el Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Estamos hablando de hace más de 20 años, entonces las referencias en cuanto a egresados de instituciones privadas de los empleadores era la Ibero o el TEC de Monterrey. Y bueno, pues a mí me puse la camiseta, porque los de la UNAM y los del Poli no son buenos. Es que no saben hablar, no saben comunicarse, no saben hacer un reporte, lo hacen con muy falta de ortografía, no tienen iniciativa, no tienen chispa, no tienen ingeniosos, no toman decisiones, me están hablando a cada ratito para que yo los tome, en fin. Y los del TEC y los de la Ibero no. Bueno, pero en cuanto a conocimientos, el manejo de las máquinas, el conocimiento de todo lo que es la parte de ingeniería, el proceso, buenísimo, lo mejor. No, los de la UNAM y el Politécnico, mis respetos, pero no saben comunicarse, no saben hablar, no saben realizar toma de decisiones. Bueno, sí, pero en el proceso productivo, los ingenieros de la UNAM y del Poli trabajan muy bien con los operadores, saben cómo. Sí, pero de todas maneras no saben comunicarse, no toman. En fin, entonces ahí surge ese interés por estudiar. Me voy a llevar a mi tesis doctoral, esta investigación sobre los ingenieros y ver qué es lo que está sucediendo, por qué las empresas están enfatizando más las habilidades sociales, las habilidades, lo que ahora le llamamos competencias, porque en ese entonces no se llamaba competencias. Eran habilidades, eran actitudes, eran capacidades, pero que no tenían que ver con el manejo del conocimiento técnico o tecnológico, ¿no? Y me llevo esto a la tesis doctoral y esto pues me representó un tema muy interesante que decidí dedicarme entonces a la educación superior tecnológica, ¿no? Y qué pasa con los ingenieros, qué pasa, pero sobre todo verlo desde la óptica de las empresas, que si bien estoy de acuerdo en que no hay que caer mucho en lo que nos dicen los empleadores, porque los empleadores, tenemos también empleadores que no saben qué hacer con los talentos, ¿no? O con gente con mucha iniciativa, a veces no saben, no tienen una idea del tipo de profesionista, ya no digamos ingeniero, que desean tener en su empresa.
Nos hablan, no, que tomen iniciativa, que solucionen problemas. Llega un ingeniero, oiga, en este aparato, en esta cortadora, resulta que el aceite es muy viscoso. No me lo cambies. No me lo cambias, así dice manual, y así lo deja. Bueno, entonces, ¿dónde está mi iniciativa? Y son cosas muy de microanálisis, de detalles, pero que sí pesan muchas veces en la contratación de personal. Claro, 20 y tantos años ha habido muchos cambios, pero lo esencial continúa. Y me he llevado este tema de la educación superior a los técnicos superiores. También tuvo algo mucho que ver, porque de alguna manera yo tuve la oportunidad, precisamente en el Estado de México, de participar, no con toma de decisiones, en el proyecto de crear las universidades tecnológicas con un modelo que se trajo de los institutos universitarios de tecnología de Francia, se lo trajo aquí, a México. Como cualquier transferencia de tecnología de una empresa extranjera a una empresa mexicana, se domestica, se hace una adaptación. Bueno, aquí también tuvimos que hacer adaptaciones. Estuve siguiendo muy de cerca todas las decisiones en la planeación, en el diseño del currículo, etcétera. Y bueno, me alejé, me fui a seguir estudiando la educación superior tecnológica en general, y decido yo irme después a estudiar. Y bueno, ¿qué pasa? En 2006, Jesús, ¿cómo les está yendo a estos TCU? Que nadie sabía que era un TCU. Y ahí empezó, llevo desde 2006 acabo de terminar el último, el año antepasado, en Ciudad Obregón, la Universidad Tecnológica de Ciudad Obregón. Estuve en Querétaro, he hecho entrevistas en la Universidad Tecnológica de Tabasco, en la de Guadalajara, en Aguascalientes, en Ciudad Nezahualcóyotl, y en fin, he tenido información y declaraciones de los entrevistados muy interesantes, ¿no? 4 proyectos que han sido financiados por la UNAM y en donde he seguido de cerca precisamente esta trayectoria institucional de las universidades tecnológicas. Así como hay universidades tecnológicas muy exitosas, hay universidades tecnológicas que han caído en la tradición, ¿no? Es decir, en la monotonía, es decir, no dar más de lo mismo, en cumplir con sus funciones. En fin, tenemos de todo. Como cualquier sistema se segmenta, no estuvo exento el sistema de universidades tecnológicas, ¿no? Y yo ya no pude aclarar también que estas investigaciones y esta presentación ha sido desde la mirada de una investigadora educativa no ingeniera, y cómo ve esto desde la perspectiva teórica sobre las universidades tecnológicas y los TCU. Pues qué interesante, Estela. Después de tantos años dedicados a la investigación sobre la formación de ingenieros, o sobre el tema, los egresados, la relación con el campo laboral, ¿qué significa para ti ser ingeniero? Fíjate que pues ahorita ser ingeniero, bueno, hay muchas identidades, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con la identidad que le asigna la propia formación que le imparte una institución. Si hacemos un rastreo histórico desde el siglo XIX en el México independentista, cuando comienzan a surgir las primeras escuelas técnicas, ¿no? Una escuela técnica dirigida a los jóvenes, a los hijos de artesanos. La idea era destruir gradualmente las prácticas artesanales, muy intuitivas, no codificadas, que solamente se transmitían de cara a cara en el lugar del trabajo, ¿no?, artesanal, y que sin embargo, al agregar las matemáticas, el cálculo, todas estas aportaciones científicas que ya se daban, bueno, se academiza un poco la educación técnica y se abren escuelas orientadas precisamente a los jóvenes de escasos recursos, ¿no? Sobre todo, las élites se iban a la medicina y al derecho, y a la ingeniería todavía no era vista como
una profesión de élite como esta de medicina y derecho. Y así nos vamos todo el siglo XIX y vemos que ya desde entonces la élite tenía un cierto desprecio a lo técnico. Y vemos también cómo se vieron en la necesidad de haber un distanciamiento con la primera escuela en el país formadora de ingenieros como era el Politécnico Nacional. Y ya la primera escuela de formadora de ingenieros como era la Universidad Nacional Autónoma de México. Estas dos escuelas rivalizaban, no nada más en el fútbol americano, sino también rivalizaban, entre comillas, en las visiones sobre lo que es el ingeniero. Un ingeniero un poco más práctico en el Poli contra un ingeniero más científico en la UNAM, en la Universidad Nacional. Y después nos vamos cuál sería, se academiza un poco más, entonces cada institución le impregna su visión de ingeniería y esto está dado en el currículum, en el plan de estudios, en los propios docentes. Tenemos cosas muy interesantes, por ejemplo, exigen para un maestro que da clases en la Universidad Tecnológica debe tener experiencia laboral necesariamente, debe haber tenido una experiencia en una empresa, ¿sí?, sobre su especialidad. No visitas guiadas en la empresa, no, haber trabajado en una empresa un tiempo para convertirse en docente. Y lamentablemente hay casos de la UNAM y el Poli que se han dedicado a la docencia y nunca han pisado una que otra empresa, pero nunca han laborado en ella. Y esto, de alguna manera, determina una manera de ver. Los planes de estudio se hacen con base en los avances de la tecnología y de la ciencia y no necesariamente con base en los requerimientos ocupacionales de las grandes empresas. Los que estamos viendo de que están pidiendo competencias, las llamadas competencias blandas o sociales, y todo eso nos vienen de las grandes empresas. Bueno, sí, pero también hay que ver una atención a las empresas que al final de cuentas le dan empleo a nuestros ingenieros. Y entonces ahí entran muchas visiones de identidad del ingeniero. En la empresa el ingeniero se vuelve práctico. Y a menos que esté en un centro de innovación de desarrollo, a menos que esté en un ramo de la manufactura que demanda muchos conocimientos, y es ahí donde se puede distorsionar un poco la identidad del ingeniero, ¿sí? Pero ojo, yo pienso, y es lo mismo sucede no nada más con el ingeniero, con los médicos, si es médico que debe ser más preventivo o más tendencia a la curación, o un médico más salubrista, o un médico más de medicina privada. O sea, tenemos lo mismo para esas profesiones. Y el ingeniero no se salva de eso. Entonces, desde la institución, desde el modelo curricular y desde los docentes, ahí se determina qué tipo de ingenieros vamos a formar, les guste o no a los empresarios, les guste o no al mercado laboral donde los van a emplear, les guste o no, o qué. O les dotamos de capacidades para que sea el propio alumno el que pueda decidir su futuro laboral con sus conocimientos de ingeniería. Pero no podemos determinar, bueno, salvo el campo. Además ahora, nada más quiero agregar, hay tantas especialidades de ingeniería ya. Ya no es como antes mecánica, mecatrónica, industrial. Ahora ya hay ingeniería en telecomunicaciones para X cosas. Es decir, ya están muy especializados. Están hablando ahora de las famosas profesiones híbridas. Ingeniero administrador, ingeniero mecánico administrador. ¿Cómo estamos de eso? Es decir, un poco lo que estaba diciendo el doctor Roquer, y decir que ya el ingeniero no puede seguir estar especializado. La misma dinámica de la empresa le exige tener mejores conocimientos, ampliar sus conocimientos a formas más generales, incorporar otras disciplinas y ser transdisciplinario más que multidisciplinario. Es un ingeniero que no sepa administración, de nada le sirve. Si no conoce, no podría tener un buen desenvolvimiento en la empresa. Un ingeniero incluso corre el riesgo, un ingeniero muy
ingeniero que solamente se centra en el manejo de las máquinas, del proceso productivo, ¿sí? Puede tener el riesgo de ser un ingeniero en puestos operativos, ¿no? Y sentirse sobrecalificado para el puesto. Eso va a depender de la especialidad. No es lo mismo el ingeniero químico, cuya área de conocimientos es muchísimo más complejo y más demandante, que un área de mantenimiento industrial, que según también la máquina, no es lo mismo una máquina de moldeo de plásticos, de inyección de plásticos, a uno que reparación de máquinas, herramientas. Es decir, eso va a depender de la empresa. Y entonces hay que darle una capacidad al ingeniero que se pueda adaptar a todas estas circunstancias, ¿no? Que pueda ser un operador también, pero al mismo tiempo comportarse adecuadamente en un puesto de supervisión y control, y por qué no ya tener los conocimientos para llegar a ser gerente en los niveles de toma de decisiones, de iniciativas, etcétera. Gracias, doctora Estela Ruiz. Ha sido un gusto conversar con usted. Gracias.